Levítico capítulo 12. Y lo que estamos viendo en Levítico es que Dios se quiere meter en todo con su pueblo. Se quiere meter en cómo deben de adorarle, cómo deben de conocerlo, cómo se tienen que acercar. Vimos la primera parte del Levítico, es todo el tema de los sacerdotes, de aquellos que vienen al templo, todo el tema de los sacrificios, los diferentes tipos de sacrificios, si te acuerdas, el sacrificio de la ofrenda quemada, que es para consagrarte, el sacrificio por el pecado, donde tenías que poner tu mano en el animal y estabas transfiriendo tu pecado a él, te estabas identificando con el cordero y entonces era sacrificado, derramamiento de sangre. Vimos este tema del Día del Perdón, es un día nacional, el Purim, Día Nacional del Perdón, donde una vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer expiación, donde tienes el lugar santo, el lugar santísimo. En Éxodo vimos dónde está acomodado todo en el templo. Y adentro del lugar santísimo tienes el arca del pacto, tienes estos querubines que sus alas pareciera que se están encontrando una con otra y pareciera que se están viendo, pero no se están viendo, sino están viendo la tapa del arca, donde es de oro puro, y el sacerdote tiene que entrar y derramar sangre en ella. Entonces los querubines están viendo la sangre derramada, y es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo y donde Dios bendice a su pueblo y donde el pueblo recibe perdón de Dios. Este es el trono de la gracia, el trono del perdón. Y Hebreos dice que por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos acceso y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrar todo lo que necesitamos ahí 24 horas, 7 días a la semana. Y entonces Dios está dando todas estas ordenanzas, todas estas leyes. Y vimos la semana pasada qué es lo que podían comer, qué es lo que no podían comer. Y lo que vamos a ver en el capítulo 12 es qué pasa cuando una mujer del pueblo iba a dar a luz. Vamos a ver después, más adelante, en el capítulo 13 y 14, qué pasa si alguien tiene una enfermedad de piel. Entonces tú dices, pues que vaya al dermatólogo, pero en ese tiempo no había dermatólogo, entonces tenían que ir al templo y el sacerdote era el que checaba esta enfermedad, y Dios dice cómo tratar con esto, cómo tratar con la lepra. Dios dice en Levítico 12 y 13 qué hacer cuando alguien es curado de la lepra. Y lo que vemos es que cuando viene Jesús, el cumplimiento de toda la ley, sana a un leproso y Jesús le dice que vaya al templo con el sacerdote. Entonces, imagina eso, había pasado cientos de años y nunca habían tenido un caso de que un leproso habría sido sanado, y llega el leproso y está diciendo, acabo de ser sanado de la lepra. Y lo que tiene que hacer el sacerdote en el templo es ir a buscar Levítico capítulo 13 y 14 y leerlo, ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, y decir, ok, ¿y qué dice Dios que pasa eso? Y qué tenemos que hacer con este leproso y cómo lo tienen que ungir. Y lo que vamos a ver en capítulo 13 y 14 es que de la misma manera que Moisés consagró al sacerdote Aarón y a sus hijos, es de la misma manera que le tiene que hacer al leproso, que es limpiado y sanado de la lepra. Todo está apuntando al día que Jesús viene. Después vamos a ver en el capítulo 15 todo el tema de reproducción de la mujer, el aparato reproductivo. Si estudiaste ciencias naturales ya sabes a qué me refiero, y ya sabes, trompas de falopio y ovarios, óvulos, pero Dios se mete en todo. Dios no deja fuera nada, y el ciclo de la mujer y qué tenían que hacer las mujeres en ese tiempo. Y particularmente Levítico capítulo 12 es un pasaje que si lo lees mal lo puedes sacar totalmente de contexto y decir que entonces Dios está contra el que las mujeres tengan hijos y que Dios está contra las mujeres, porque yo lo veo totalmente diferente. Siempre que estudies un capítulo como este, tienes que tener en tu mente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tienes que saber quién es Dios. Tienes que saber que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios santo. Y pensando en el Nuevo Testamento, que en la cruz lo que Dios hace es que no haya diferencia. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre judío y gentil, entre bárbaro y escita. Ya no hay diferencia.
Para Dios de pronto todos son iguales. Y donde llega el Evangelio, a las ciudades y a las naciones donde llega el Evangelio, y puedes estudiar historia de la iglesia, donde había una diferencia entre hombre y mujer, de pronto esas diferencias se van quitando. El Evangelio va quitando todo esto, la esclavitud también. Y versículo 1 en capítulo 12 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón, será inmunda 7 días. Ahora aquí la palabra inmunda la lees y dices, oye, pues qué mala onda. O sea, ¿por qué inmunda? Cuando realmente la palabra más allá va más allá de inmundicia, como inmunda o impura, que se podría suponer en tu mente impureza, sino está hablando realmente que es inmunda para ir al templo, inmunda para presentar un sacrificio. Es este tema que Levítico está tratando de separación, de pureza. ¿Qué puedes comer, qué no puedes comer? ¿Cómo te puedes acercar, cómo no te puedes acercar? ¿Qué enfermedades te pueden hacer que no puedas entrar al templo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tocas un animal muerto, entonces eres impuro hasta en la noche, pero realmente no pecaste, ¿te das cuenta? No es que sea un pecado, sino simplemente Dios estaba diciendo, tiene que haber diferencias en mi pueblo, y con lo que comes y lo que no comes. Realmente comer camello, o sea, no era, uy, ya pecaste cañón, sino simplemente mi pueblo es diferente. Y son principios que Dios está trazando en Levítico para su pueblo, y porque Él es Jehová, Él pone los estatutos, Él lo hace para revelarse a su pueblo y que su pueblo sea totalmente diferente a todas las naciones. La historia de redención es que ellos, después de salir de Egipto, están en el desierto, y estas instrucciones son antes de entrar a la tierra prometida. Y todas estas instrucciones son para guardar a su pueblo de que no sean igual que las otras naciones, que tienen que ser santos como Dios es santo. Y igual en el Nuevo Testamento Dios nos dice a nosotros, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces tiene que haber una marca, y está hablando de estas separaciones. Entonces será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, porque el niño nace del pacto de Abraham, y Dios le había dicho a Abraham, y después lo ratifica con Moisés, tienes que circuncidar a los niños al 8º día. Hoy los judíos lo siguen haciendo. Yo he ido a una circuncisión de un niño, entonces las mujeres están de un lado, los hombres están del otro, y traen al niño y está toda la familia, es muy alegre, y ahí enfrente de todos le trozan. O sea, y el pobre niño llore y llore. Y yo digo, pues qué culpa tiene el niño, por lo menos métanlo un cuarto. Pero lo hacen muy público y lo hacen para decir, este niño es del pueblo de Dios, es judío. Y entonces al 8º día se circuncidará al niño como parte de la ley. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ahora acuérdate, la sangre en los rituales traía perdón de pecados, pero también aquí la sangre entonces lo que hacía representaba la muerte. Entonces, como parte de esto que Dios le está encargando, en 33 días ella va a estar purificándose de su sangre, que esta sangre después del parto no significaba vida, sino significaba lo que salía y lo que estaba ya muerto. Y si has estado en el parto de alguien, o sea, yo me acuerdo, yo me eché los 3 partos de Sandy, hay mucha sangre. O sea, es muy impactante. Y yo digo, pues ¿para qué me invitan a entrar? O sea, casi me ando desmayando ahí. Ya al 3º ya tenía maestría en eso de los partos. Pero lo que vemos aquí es que 33 días va a estar purificándose la mujer de su sangre, y ninguna cosa santa tocará. O sea, no puede ir al tabernáculo, no puede ir a ofrecer sacrificio, ni vendrá al santuario. Es como si a una mujer le dices, mira, cuando tengas a tu bebé, durante estos días no puedes venir a la iglesia. Ahora, no lo está haciendo Dios para decir, está yendo contra la mujer, o está yendo contra el bebé, o está yendo contra el parto, sino lo que Dios está haciendo, está cuidando a la mujer. Y hoy lo que le llamamos es la cuarentena. Y hoy ya cambió la ley, pero antes una mujer que tenía un parto por el Seguro Social era protegida y podía estar 40 días en su casa sin salir,
cuidándose después de haber tenido un bebé, y después de los 40 días podía regresar a su trabajo. Hoy hay una nueva ley, si sabes, que protege a la mamá y no son 40 días, son 84 días. Y puedes tomarlos el parto y post el parto. Y el Seguro Social piensa que ya se creen muchos, pero Dios desde hace muchos años estaba protegiendo a la mujer. Y Dios lo que está haciendo aquí simplemente es proteger a la mujer, la mujer necesita ese tiempo para que todo lo de su cuerpo se acomode. Mi abuelo era ginecólogo y me platicaba historias de terror de partos, historias muy bonitas también, pero si has tenido a alguien muy cercano que tiene a su bebé, después de las primeras semanas tiene eso que se llama entuertos, y es que todo se desacomoda, o sea, el bebé está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en la panza de la mamá, y los órganos empiezan a desacomodar. Y si ya tuviste el bebé hace algunos años, dices, ay, ya me acordé, sí, cierto. Y entonces empieza a desacomodar todo, y cuando viene el bebé y tienes todo este sangrado y todo se reduce, la piel y los órganos y el estómago y donde está apretando abajo, entonces todo se empieza a acomodar y se llaman entuertos porque es súper, súper doloroso para la mujer. Y si no has tenido bebés, tenlos, se te olvida, o sea, esos dolores se le olvidan a la mujer. Las mujeres son increíbles. Cuando vas con tu esposa al parto, termina siendo tu héroe. O sea, dices, no inventes lo que puede aguantar una mujer. Es increíble cómo Dios las hizo. O sea, tú y yo como hombres sintiendo el 1% de ese dolor estaríamos así, denme aspirinas y Dolac y ya mejor duérmame. Y Dios sabe que la mujer necesitaba ese tiempo para conectar con su bebé, simplemente estar con él y amamantarlo, y que crecieran y que se pudieran ver a los ojos, y la mamá cantarle canciones, posiblemente hablarle de cómo los había sacado Dios de la tierra de Egipto. Y entonces, como ella era inmunda, no podían venir sus amiguis y sus compadres a verla, porque entonces se hacían inmundos. Y lo que Dios estaba haciendo es eso, es gente, no seas imprudente. O sea, deja que pase un tiempo, y después de un tiempo ya te llaman y puedes ir a ver al bebé y la mamá. Al principio lo que menos quiere la mamá, la primera semana, es gente en su casa. O sea que, bienvenido, quieres un café y estás así toda dolorida y amamantando, y si sale la leche y si no sale la leche, y si tienes dolor y si estás sangrando, y tienes todo eso que está pasando. Y Dios aquí lo que está haciendo es simplemente amar a la mujer y bendecirla y protegerla. Dios, o sea, se mete en absolutamente todo. No era que el sexo haya hecho que esa mujer es inmunda. O sea, Dios en Génesis, desde Génesis, y lo vimos en nuestro estudio 1:28, dice al hombre y la mujer, multiplíquense y fructifíquense. O sea, Dios está diciendo, o sea, órenle y tengan bebés y tengan hijos y llenen la tierra. Entonces no podríamos decir que es inmunda por tener hijos, porque Dios estaba cumpliendo la voluntad de Dios. No podemos decir que es inmunda por haber tenido sexo y embarazarse, porque estaba cumpliendo. Y toda la escritura dice que los bebés son una bendición de Dios. O sea, que todos los bebés, y por eso el pueblo de Israel, cuando una mujer cometía fornicación y tenía un bebé cuando no estaba planeado, no abortaban, sabían que Dios puede abrir el vientre de la mujer, y que todo bebé era una bendición. Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. O sea, nuestros hijos son eso, es una herencia que Dios nos está dando en vida porque nos ama. Y sabes, si tienes hijos, sabes, Dios trata contigo por medio de tus hijos. O sea, Dios nos hace humildes, Dios nos quebranta, Dios nos empuja a buscar a Dios. Y Salmo 128:3, los hijos de la mujer son una bendición para la familia. Entonces, Dios está protegiendo a la mujer. El 8º día circuncida al niño, y después 33 días va a estar purificándose de su sangre. No vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y Dios está diciendo eso. Por 33 más 7 son 40, la cuarentena. Durante 40 días, mija, quédate en casa, conecta con tu bebé, amamántalo,
Dios lo está protegiendo de visitas, de infecciones, y Dios está diciendo con esto, y a los 40 ven a rededicarte, ven a dar las gracias por lo que está sucediendo. Y yo he visto mujeres que vienen así ya bien panzonas a la iglesia, hasta la última semana ya no pueden ni caminar, o sea, las sillas son incómodas, o sea, hace un calor y aunque hace frío y tienen los antojos y suben de peso, y el hombre sube de peso más, no sé por qué, por los antojos de ella, y se le antojan a él, y ahí están los dos comiendo como gordos. Pero dejan de venir un tiempo a la iglesia, y cuando vienen después de tener al bebé y vienen con el bebé, o sea, tienen un anhelo de alabar y adorar a Dios, porque se dan cuenta, o sea, esta es una bendición de Dios, esto es algo que Dios nos dio. Y entonces después de esos 40 días Dios está diciendo, ven al santuario otra vez, o sea, acércate. Versículo 5. Y eso es si nace un hijo. Ahora, si nace una niña y si diere a luz una hija, no hay, por supuesto, circuncisión, no hay un ritual especial. Si diere a luz una hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. 66 más 2 semanas, que son 14, son 80, lo doble que el hombre. Ahora, o sea, puedes leer 1000 cosas. O sea, ¿por qué la mujer el doble? Y ahí, bueno, porque el niño, pues ahí está, le das de comer, crece un poco más rápido, a los 40 días ya, y la mujer necesita más tiempo, o la mujer necesita conectar más. Hay comentaristas que dicen que en estos tiempos, en tiempos bíblicos, eran más deseados los hombres que las mujeres, y entonces la mujer necesitaba más tiempo de conectar con su hija mujer y estar sin salir con ella. Ahora, no sé por qué el hombre 40 y la mujer 80, pero fíjate, hoy la ley en México son 84 días. Y así simplemente llegaron a esa conclusión, después de tener un hombre o una mujer, 84 días la mujer, mi secretaria, que se llama Leila, estaba embarazada, y hace más o menos como 4 semanas ya se fue, y me hablan de la oficina y me dicen, Talí, no, pues ya se va Leila. Y yo, bueno, pues nos vemos en 2 semanas, ¿no? O sea, no, 84 días. 84 días. Y ¿sabes qué? Ni nos ha llamado, está feliz. O sea, nos mandó nada más una foto del bebé, no quiere saber nada de la oficina, nada de clientes, nada de facturación, nada de pendientes. Y ¿sabes qué? Qué buena bendición que Dios le estaba dando a estas mujeres eso, y qué bueno que tenemos esta ley en México, cuidando a nuestras mujeres. Le hace bien al bebé, le hace bien a la mujer. Y Dios en su sabiduría estaba haciendo todo esto para su pueblo, porque Dios le importa a su pueblo. Versículo 6. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, entonces a los 40 o a los 80, traerá un cordero de 1 año para el holocausto. Entonces, no importa, te das cuenta aquí, no importa si era hombre o mujer, Dios te está invitando a que regreses al tabernáculo y vas a traer un cordero de 1 año para el holocausto, esta ofrenda quemada. Y tiene esta idea, si te acuerdas, de consagrarte a Dios. Es regresar al tabernáculo y poner tu mano en el animal y ponerlo en el altar, y totalmente quemándose, como diciendo, mi vida te pertenece, me estoy rededicando a ti, Señor, y que mi vida arda para ti. O sea, es un tiempo para el bebé, ahora me rededico a Dios y a todo lo que es ser pueblo de Dios. Y está increíble eso. Y por hijo o por hija traerá un cordero. Era parte de decir gracias, Señor, por el bebé. O sea, viene de ti. Y más que dedicar el bebé a Dios después de ese tiempo, era la mamá dedicarse otra vez a Dios. O sea, ya aparte de este tiempo, 40, 80 días, ahora necesito buscar a Dios otra vez, necesito regresar a hacer lo que el pueblo de Dios hace. Y entonces trae un cordero de 1 año para el holocausto, y aparte trae un palomino o una tórtora para expiación. La palabra expiación aquí, si te acuerdas, es cubrir, y está hablando de pecado. Entonces seguramente durante estos 40 días y 80, si es mujer, seguramente la mujer en alguno de estos 40 días pecó, y Dios está diciendo,
para acercarte tienes que presentar el sacrificio para cubrir tu pecado. Y sabes, la mujer después del parto está sensible, la tenemos que apapachar muchísimo, la tenemos que amar muchísimo, tenemos que dar masaje y ver qué quiere y pastorearle, porque su sistema hormonal está regresando y entonces hay muchas cosas que cambian y seguramente en medio de esto Dios hace provisión para su pecado. Dios es increíble. Y Él ofrecerá, versículo 6, para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces antes de entrar al tabernáculo está presentando el palomino o la tórtola para después presentar el cordero como para consagrarse otra vez al Señor, y lo presenta al sacerdote y Él lo ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Fíjate cuántas veces está diciendo purificándose de su sangre, purificándose de su sangre, purificándose del flujo de su sangre. Y esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, o sea, si no le alcanza para el cordero, acuérdate, no se trataba de si tenías para comprar el cordero o no, sino se trataba de que no importa lo que tuvieras, Dios te está invitando a acercarte. Dios te está invitando a alabar a Dios, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas, una tórtola para expiación, una tórtola para holocausto, o 2 palominos, una palomino para expiación, un palomino para el holocausto. Y dice, uno para el holocausto y otro para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Dios está bendiciendo a la mujer, está amándola, está cuidándola. Ahora vamos por favor a Lucas, capítulo 2, y vamos a ver un poco más de esto. Lucas capítulo 2. Yo me acuerdo que cuando nació mi tercer hijo, Jan, Sandy se convirtió cuando Jan estaba en su panza. Entonces, cuando Sandy se bautizó y recibió al Espíritu Santo, la conversión de Sandy fue muy padre porque ella empezó a ir a unas clases de Biblia y ella estaba recibiendo la palabra, pero no había decidido obedecer la palabra. O sea, simplemente le encantaba, sabía que era la palabra de Dios, sabía que Dios le estaba hablando, sabía que tenía que confiar en Dios, pero ella decidió obedecer a Dios hasta la semana y el día de su bautismo, que pasaron, yo creo que han de haber pasado 2 meses que ella empezó a ir al estudio y vinieron bautizos, y entonces ella decidió obedecer a Dios y creer en Dios y confiar en Dios en el momento de su bautismo. Entonces para ella el bautismo en agua fue y ella te lo puede platicar, fue al mismo tiempo que su conversión y fue al mismo tiempo que el Espíritu Santo vino sobre de ella y la llenó. Y Jancito, mi hijo más chiquito, estaba en su panza. Yo no fui al bautizo. Yo era de esos esposos que perseguía a mi esposa por ser cristiana. Y ahora me cuenta y digo, o sea, me hubiera encantado estar ahí, pero Dios tenía su plan perfecto. Y después, a los pocos meses, más o menos, yo creo que como 6 meses, yo decía, cuando la primera vez que fui a la clase, a la iglesia, era un martes, era un discipulado, pasó en un discipulado, decía, no, pues yo hasta los 33 me voy a bautizar y voy a seguir a Jesús. Y a los 3 meses ya me estaba bautizando y Sandy y mis hijos y Jan ya estaba ahí de bebé. Y fue increíble. Mis 2 primeros hijos nacieron y no conocíamos a Jesús, pero cuando nació Jan fue tan dulce su nacimiento, fue tan hermoso el amor que yo le tenía a mi esposa, fue tan increíble poder entrar. Era un doctor ginecólogo judío. Y en medio del parto, o sea, Sandy y yo éramos muy carismáticos pentecostales orando, o sea, casi en lenguas, ¿no? Y decíamos, Señor, gracias por el bebé.
yo me acuerdo que después de que pasó todo lo del parto y ya se queda el bebé ya sabes, todo lo que hacen. Y dices, yo ya me voy al cuarto. Llegué y me tiré al piso en el cuarto del hospital y empecé a alabar a Dios y dije, Señor, qué increíble. Que me regalaste eso, tener a mi tercer hijo contigo y poder saber que viene de ti, que es una bendición. Y fíjate, yo no estaba dedicando a Jan al Señor, yo me estaba rededicando. Y eso es lo que pasa aquí cuando la mujer regresa. Está dándole las gracias a Dios y se está rededicando después de ver un milagro y lo que Dios hace en tu familia. Simplemente yo me acuerdo ese día en el hospital, mi vida era un río de agradecimiento a Dios. Era increíble, no me puedo olvidar de ese día. Y entonces ahí estoy tirado en el piso, en posición de alabar a Dios con la frente en el piso del hospital. Y ya sabes, entran enfermeras cada 3 minutos y ahí dicen, Señor, ¿está bien? O sea, como me desmayé o algo. Yo digo, acaba de nacer mi hijo, aleluya. En Lucas capítulo 2, versículo 21. Yo he visto en mi vida con el Señor que Dios tiene una delicadeza especial con las mujeres. Dios tiene un cuidado especial con ellas. Dios es tan amoroso. Dios cuida de los más vulnerables. Versículo 21, y cumplidos los 8 días, nace Jesús. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño Jesús, le pusieron por nombre Jesús, que significa Salvador, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. El ángel se aparece a su mamá María y a José, y Dios le pone el nombre a Jesús. Y a los 8 días circuncidan a Jesús, como cualquier niño judío, y Jesús cumpliendo desde chiquito la ley. Jesús desde su nacimiento cumpliendo completamente la ley. Y le ponen por nombre Jesús, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es lo que vimos en Levítico capítulo 12, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora, aquí presentarle al Señor es lo que pasa en Éxodo capítulo 13. Dios va a sacar a su pueblo de Egipto, y si te acuerdas, después de las plagas, la última plaga, Dios va a ir contra los primogénitos de Egipto y Dios va a salvar a los primogénitos de su pueblo, y Dios dice que todo primogénito que abra la matriz será suyo. Y entonces lo que ellos tenían que hacer era ir a presentar a los primogénitos al templo, diciendo, Señor, este niño es tuyo. Y estaban recordando cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo en la Pascua la muerte no había pasado por sus casas, sino había pasado por arriba de sus casas. Y era mucho agradecimiento recordar eso. Y entonces traen a Jesús para presentarlo ante el Señor como el primer hijo varón primogénito, y para que María se purifique, como vimos en Levítico capítulo 12, y deciden ir a Jerusalén al templo que construye Salomón, pero después Herodes lo hace más grande y más amplio y más hermoso. Y Jesús desde chico cumpliendo toda la ley, nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Eso es Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y entonces versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea, después de 40 días de nacido, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor en Éxodo, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces era una consagración del primogénito
recordando lo que Dios había hecho y había sacado a su pueblo. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Ahora vimos en Levítico 12 que la ley dice que tienes que traer un cordero y tienes que traer entonces una tórtola, un palomino, pero María y José, está diciendo este texto, que no traen al animal, sino traen 2 tórtolas o 2 palominos. Quiere decir que María y José no tenían para comprar un cordero y ofrecerlo. Pero van y se consagran y se dedican a Dios. Versículo 25. Y aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Los rabinos dicen que este hombre que se llama Simeón es papá de Gamaliel, aquel con el que Pablo estudió. No sabemos, puede ser, pero mira lo que hace este hombre Simeón. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, justo ante los ojos de los hombres, piadoso ante Dios, buscaba a Dios, amaba a Dios. Y mira lo que hace un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, estaba esperando al Mesías, estaba esperando a Jesús. Y tú y yo como cristianos, nuestra vida tiene que estar marcada de esas 2 cosas, de justicia. Tenemos que ser justos ante los ojos del mundo, tenemos que ser justos con los demás y tenemos que ser piadosos para con Dios. Y eso se traduce en esperar la consolación, esperar a Jesucristo. Ahora él estaba esperando al Mesías por primera vez, nosotros estamos esperando que el Mesías venga por nosotros, que Jesús venga por nosotros, por su iglesia. Y entonces este Simeón, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo venía sobre personas en específico: Sansón, Gedeón, David, Saúl, para algo y una obra en específico. Ahora en el Nuevo Testamento, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros y tenemos esta experiencia que es el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros. Pero este hombre tiene el Espíritu Santo sobre de él, el espíritu de profecía. Versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Aquí la palabra ungido es el Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu. Alguien que está lleno del Espíritu y el Espíritu está sobre él es movido por el Espíritu, es controlado por el Espíritu, es guiado por el Espíritu, es lleno del Espíritu. Está escuchando al Espíritu, tiene una comunión íntima con Dios. Y movido por el Espíritu vino al templo. Es un hombre justo y piadoso que está atento a la voz de Dios. Es un hombre justo y piadoso que está caminando con Dios y viene al templo movido por el Espíritu. Y una pregunta es: ¿qué te mueve a ti en la vida? Y este hombre lo que le está moviendo es el Espíritu y viene al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Entonces viene llegando María y José, y viene llegando él movido por el Espíritu, y de pronto se encuentran en el templo, y encontrarte en el templo la explanada es enorme. La única razón por la cual se encuentran es porque el Espíritu Santo lo estaba llevando justamente ese día, esa hora, con María y José para ver a Jesús. Cuando eres lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene sobre ti y estás atento a la voz de Dios, estas cosas suceden en tu vida. De pronto tienes encuentros con gente, dices cosas, pasan cosas, te preguntan algo y después te das la vuelta y dices: esto es Dios. Y es la vida más increíble. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Por ser movido por el Espíritu Santo, sus ojos vieron a Jesús.
y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, o sea, no solamente vio a Jesús. Nunca has estado con un bebé, o sea, Jesús ha pasado 40 días y en lo que llegan a Jerusalén y hacen este viaje, esto es antes de que Jesús tenga 2 años. Entonces, entre los 40 días y los 2 años, porque acuérdate, tienen una aparición y el ángel le dice, tienen que ir a Egipto, porque Herodes quiere matar a los niños y viene la matanza de Belén. Entonces, entre 40 días y 2 años, antes de que llegan los magos de Oriente, está pasando esto. ¿Has tenido un niño entre esa edad en tus brazos? O sea, son lo más tierno, lo más lindo. Bueno, mientras no estén llorando y no estén poposeados. Pero imagina a Jesús. Y este hombre, Simeón, que ha estado esperando al Mesías. Su vida era esperar al Mesías. Ahora, mientras hacía diferentes cosas, pero su vida era esperar al Mesías. Y por estar esperando y no desesperarse y tener paciencia. Y un hombre y una mujer piadoso y justo es un hombre paciente. Es un mujer que no se desespera, que está esperando, que está aguantando, que sabe que un día va a cumplir Dios su palabra. Y él sabía, estoy esperando y por esperar está cargando a Dios en sus manos. Y lo está viendo cara a cara. Está viendo el rostro de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, qué increíble. Si tú y yo esperamos y somos llenos del Espíritu y somos justos y piadosos, esto va a pasar con nosotros. Vamos a ver cara a cara a Jesús. Y nuestro corazón es ese, tenemos que estar esperando a Jesús. No tenemos que estar esperando que cambien circunstancias. Nuestra esperanza tiene que estar en el cielo. Tiene que estar en Jesús. Y mientras esa es nuestra esperanza, nos estamos purificando. Y estamos caminando con Él. Y toda la vida entonces cambia tu perspectiva, que todas tus circunstancias estén llenas de eternidad. Y vas a ver cómo todo cambia. Tu visión va a cambiar. La visión de este hombre cambió porque vio a Jesús y lo cargó. Ahora, ¿qué haces cuando cargas un bebé? Y ahí, o sea, lo tienes así, lo estás cargando y estás, ay, y ahí está, o sea, imagínate el bebé, le está diciendo, o sea, ¿qué onda con este? Y estás haciendo, pero, o sea, ve qué momento tan especial para él. Y él lo tomó en sus brazos, tocó a Dios mismo y bendijo a Dios diciendo, ahora chécate, él está viendo al niño, está bendiciendo a Dios y le está diciendo. Era un profeta. Sabía qué es lo que tenía en sus brazos. Ahora, él nada más tenía la historia de X número de días y profecía en el Antiguo Testamento. Tú y yo tenemos Antiguo Testamento, tenemos el nacimiento de Jesús, tenemos cómo vivió su vida, cómo murió su vida y tenemos todo el Nuevo Testamento. Tenemos mucho más que Simeón. Tenemos mucho más que él y podemos echar mano de eso. Dios tiene que abrir nuestros ojos como abrió sus ojos. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Él está diciendo, Señor, o sea, ya me puedo morir en cualquier momento. O sea, ya no tengo más que hacer en esta tierra, lo que estaba esperando ya llegó. Y sabes que esta es la vida de contentamiento del cristiano. Cuando llega Jesús a tu vida, que puedas decir, o sea, todo lo que mi alma necesitaba ya lo tengo. Tengo su gracia, su salvación, su amor, sus promesas, su palabra. Y entonces puedes decir, ¿sabes qué? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, ya me puedo morir. Y puedes poner un letrero en tu recámara, bienvenida a la muerte a la hora que sea.
Ya no le tememos a la muerte y ya no estamos esperando nada. Ya tenemos a Jesús y estamos esperando a Jesús. Ya no estamos esperando nada. Por eso si de pronto estás esperando algo, suelta eso. Ya tienes a Jesús y estás esperando que Jesús venga por ti. Y tu alma tendría que decir, Señor, ya tengo lo que necesito, ya me puedes llamar. Puedes ya desamarrar mi barco del embarcadero y puedo partir. En cualquier momento, a la hora que tú quieras, cuando tú quieras. Ahora Dios todavía no nos llama, pero ya estamos listos. No estamos esperando nada, no necesitamos nada, tenemos a Él. Y entonces vives con contentamiento. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Algunos dicen que entonces Simeón era un hombre viejo. Y entonces está diciendo, bueno, ya vi a Jesús, ya me puedo ir, pero no hay evidencia de eso en la Escritura. Posiblemente era un joven de 30 años o 40 años. Y lo único que él está diciendo es, Señor, ya vi lo que tenía que ver en este mundo. ¿Ya viste tú lo que tenías que ver? Que Dios te ama. Que ha mandado a un bebé a tu vida, a Jesús. Nos ha nacido un hijo, un niño nos ha dado. Entonces date cuenta que si nada más estás esperando a Jesús y su venida, todo lo que Dios te da es ya, gracias. Si Dios a partir de este momento ya no te diera nada más, solamente Jesús, ¿seguirías amándole y siguiéndolo? Simeón está diciendo que sí. Ya vi lo que tenía que ver. Ya han visto mis ojos tu salvación en Jesús. Chécate, la salvación no la encontraba Simeón en el templo, no lo encontraba ya en los sacrificios, no la encontraba en la religiosidad. La salvación la vio en Jesús. En Jesús está la salvación. Ya no hay nada que esperar. Versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Jesús es la luz para revelación a los gentiles, no solo para los de la circuncisión, y gloria de tu pueblo Israel. Jesús era luz, Jesús era gloria para su pueblo. Y no solamente vio la luz y no solamente vio la gloria, sino lo tuvo en sus manos. Lo tocó, lo cargó. Versículo 33. Y José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban escuchando lo que decía Simeón y estaban maravillados de estas profecías. Versículo 34. Y los bendijo Simeón. Me encanta porque no le bendijo María a Simeón, sino Simeón le bendijo a María y a José. Simeón está completamente agradecido con lo que está pasando y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída. ¿Por qué? Porque Jesús y la cruz para algunos es tropezadero. ¿Cómo un Salvador así? ¿Cómo Jesús es Dios, que despojó de la gloria y vino y murió en una cruz? Para algunos es simplemente tropezadero, para algunos es caída, para los que rechazan a Jesús es caída, para el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz es un mensaje ofensivo para algunos y tropiezan con eso. Para algunos es caída y para otros, fíjate, levantamiento de muchos en Israel, y eso es lo que Jesús es para nosotros. Jesús nos levantó de los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vimos su gloria. Lo vimos en las Escrituras, lo vimos en el Evangelio. Y Él a nosotros nos levantó de una vida sin vida
y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Versículo 35, y mira lo que le dice a María en específico: y una espada traspasará tu misma alma. Y eso sucede en la cruz del Calvario. María está viendo a su hijo, o sea, qué gran hijo, pero qué terrible muerte de su hijo. Y tuvo que María ver a su hijo desangrándose en la cruz del Calvario. Y le está diciendo, o sea, vas a ser bendita entre las mujeres, pero una espada va a traspasar tu misma alma. Chécate, ni siquiera María, la madre de Jesús, pudo exentar el camino del dolor en el camino del cristianismo. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La tribu de Aser estaba asentada en Galilea, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces se casó, era una mujer virgen, era una mujer piadosa, y estuvo con su marido por 7 años, y a los 7 años de matrimonio ella se muere. Y era viuda, mira cuántos años, versículo 37, y era viuda hacía 84 años, entonces 84 más 7, 91 años desde que se casó. A los 7 años murió su esposo, y era viuda 84 años, y no se volvió a casar. Y tú puedes decir, Talí, ok, y puedes ser una persona joven, y por alguna razón, después de 7 años de matrimonio, tu matrimonio falla, te quedas viuda, y puedes decir, Talí, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con mi vida? Que tienes que saber esto. Tu vida va más allá que eso. De hecho, en la eternidad no va a haber matrimonio. Esta vida no se trata solamente de matrimonio, no se trata solamente de tener hijos, no se trata de hacer proyectos o hacer dinero. Y mira lo que hace esta mujer. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Te das cuenta? Estar sola, o sea, no pasa nada. Puedes estar sirviendo en la iglesia, puedes estar ayunando, puedes estar buscando a Dios, puedes tener una comunión íntima con Él, puedes estar orando. Aquí el texto te está diciendo qué hacer: estar esperando como Simeón a Jesús, y mientras tanto servirle. Hay mucho que hacer. Y mira lo que hacía esta mujer, versículo 38. Y esta, presentándose en la misma hora, otra vez es un encuentro sobrenatural, daba gracias a Dios y hablaba del niño, hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención en Israel. Entonces, Talí, ¿qué hago si estoy sola o solo? Sabes que hay mucho que hacer. Hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. Hay mucha gente que necesita redención. Hay mucha gente que necesita esperanza. Y tienes que saber que si tienes a Jesús, no tienes que estar esperando nada. Ya lo tienes todo. Y si tienes a Jesús, tienes cosas que hacer en lo que Él viene. Siempre tienes 2 caminos en medio de una tragedia. El más sabio es seguir a Jesús, servir a Jesús, servir a su iglesia, ayunar, orar, buscar su rostro y saber, si tengo a Jesús, no necesito nada. Tienes que aprender a vivir de esa manera en tu vida. Si tengo a Jesús, no necesito nada, y lo único que estoy esperando es Jesús. Y si Dios en medio de eso te da cosas, qué increíble. Pero si no, vamos a decir amar a Jesús y seguir a Jesús.